Y bueno, uno de los obstáculos que enfrentan los emprendedores en México es que a la hora de organizar sus empresas quieren hacer todo y bueno, pues no pueden abarcar todas las necesidades de sus nuevos proyectos. Para explicarnos cómo resolver este problema tenemos en la línea telefónica y le agradecemos la llamada a Víctor Salgado. Él es consultor empresarial, también autor del libro Delega Bien, guía rápida para delegar. Muy buenos días. Gracias, Víctor, por tomarnos la llamada. Muchas gracias, Ale. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Gusto en saludarte, Víctor. Comenzamos esta entrevista con un dato duro. En México, el 30% de las pymes fracasan durante los primeros 2 años de vida. ¿A qué se debe? Mira, yo creo que se debe a muchos factores, pero uno de los principales es que el emprendedor se convierte en el todólogo y empieza con un plan y termina viendo que su plan no necesariamente se cumple a la perfección. Entonces tiene que hacer algunos cambios y en esos cambios va aprendiendo. Y una de las cosas que aprende es que no puede depender de todo el equipo que tiene. Tú contratas a una persona, le encargas una cosa y a veces esa persona no te da el resultado que tú esperabas. Pensamos que todo el mundo es profesional y no es un tema de profesionalidad. Creo que es un tema de que no sabemos pedir las cosas, no sabemos dar seguimiento y no sabemos poner consecuencias. Víctor, tienes 12 años de experiencia como consultor a pymes precisamente para llevarlos al éxito y bueno, que no fracasen en estos primeros años de vida. ¿Qué consejos les darías al inicio? Bueno, pues pareciera una tarea sencilla, tú nos lo explicas en tu guía rápida para delegar, el dar las responsabilidades a otros, pero no siempre se cuenta con los recursos necesarios en un emprendimiento para contar con colaboradores a quienes delegar pues las actividades a realizar dentro del emprendimiento. Creo que tienes razón, a veces no se cuenta con los recursos, pero muchas veces es más el miedo que los propios recursos, Ale. Okay. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que cuando les hago un ejercicio que explico en el libro, que trata de ver cuánto vale la hora del emprendedor y ponemos cuánto tiempo le dedica al negocio y cuánto dinero genera, nos vamos a dar cuenta que el dinero no es demasiado por hora, ¿no? Vamos a pensar 50 pesos, 100 pesos por hora. Y cuando empiezas a ver las actividades que haces que te dan valor y aquellas que no te dan valor, a veces nos ponemos a entregar o vamos al banco o hacemos trabajos que no necesariamente generan demasiado valor al negocio. Esos trabajos se pueden delegar, puedes contratarte a alguien de medio tiempo, a un practicante que esté buscando la experiencia y no vas a necesariamente gastar muchos recursos. Pero insisto, tiene que ver con un cambio de chip en donde entiendas que puede ser posible que la gente que contrates haga lo que le pides que tiene que hacer. Víctor, los emprendedores, la mayoría de ellos tienen conciencia de que tendrán que invertir también en capacitación. ¿Tú les recomiendas que dentro de este amplio panorama que les ofrece la capacitación busquen temas para saber cómo delegar, por ejemplo, como el liderazgo, manejo de liderazgo? Sin duda, pero te voy a ser bien honesto. En México sufrimos de una especie de enfermedad genérica o un síndrome. Somos muy paternalistas. Nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, ponernos estrictos, por ejemplo, con las llegadas temprano de la gente. Y aceptamos un montón de excusas. En el libro hablo un poquito más de eso. Antes de meternos en un tema de liderazgo, creo que primero necesitamos dejar de ser paternalistas. Y una vez que la gente entienda que nosotros somos justos y somos estrictos, entonces podemos desarrollar un tema de liderazgo porque la gente entonces va a confiar en que nosotros somos congruentes. Antes, siento que le estaremos metiendo mucha paja a algo que de por sí ya es complicado. Tener un negocio es complicadísimo, tienes que aprender un montón de cosas. Entonces, yo sí recomendaría un tema de liderazgo y un tema de capacitación, pero primero recomendaría 100% quitarnos el paternalismo mexicano. Víctor, mencionas también en tu libro que este no es un tema exclusivo de los emprendedores, también es un tema de los empresarios y la falta de confianza que en muchas ocasiones demuestran por el personal del que se allegan. Sin duda, y me iré un poco más allá, no necesariamente tiene que ser alguien que tenga un negocio, alguien que es jefe sufre de la misma situación que sufre un empresario. Y hablamos de esa confianza que le puedo yo tener a mi gente. Generalmente pensamos que si yo le pido un reporte, vamos a pensar en un Excel y tiene que hacerlo de tal manera, con una tabla pivote, etcétera, etcétera, pues voy a batallar porque la gente no sabe hacerlo. Pero en lugar de forzarlos a que aprendan, los veo para abajo y digo, es que pobrecito, no sabe. Y ahí es donde está uno de los grandes problemas. Si tú te acuerdas cuando estabas en carrera o en prepa, tenías maestros que eran muy estrictos y maestros que en Monterrey les llamamos barcos. Hoy en día estoy seguro, Ale, que te acuerdas más de los estrictos, de los perros.
que de los barcos. Y creo que lo que sucedía, nomás termino, lo que sucedía con nuestros perros es que te veían para arriba, te veían con posibilidades, te veían con capacidades y te exigían. Claro. Víctor, rápidamente para despedirnos, ¿quiénes y por qué deben de leer tu libro Delega Bien, guía rápida para delegar? Yo te diría que cualquier persona que tiene un negocio y está batallando, que se siente esclavizado de su negocio, debería de leerlo. Está escrito de una manera muy sencilla. Lo que traté de hacer con este libro es que no fuera un libro académico, dándote, pues ya sabes, mucha teoría. Es sumamente práctico, está explicado, a mí me gusta decirlo, en un idioma ranchero, o sea, lo entiende coloquial. El que sea. Sí, coloquial, perdóname. Y lo pueden leer, inclusive me ha tocado amas de casa que lo han leído y me dicen, no manches, está increíble, me ayuda para delegar ciertas cosas, inclusive para con el marido. Entonces no te diría que es para todos, pero sí para aquellas personas que quieren comunicarse de una manera distinta con su equipo. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias por la recomendación que nos compartes esta mañana. Víctor Salgado, consultor empresarial y también autor del libro Delega Bien, guía rápida para delegar. Saludos hasta Monterrey, muchísimas gracias por la llamada.